coeficiente de actividad y nosotros dijimos que la forma de calcular el coeficiente de actividad, eso ya lo recordarán, imagino, es a partir, ¿no es cierto?, de estas funciones de exceso, de energía libre de Gibbs de exceso, ¿no es cierto?, que con este trabajito de la derivada es posible calcular el gamma. Entonces, además de Margules, con los dos parámetros, con los dos, digamos, las dos alternativas de Margules y la alternativa de Redlich-Kister que comentamos, entonces lo que vamos a comentar hoy día, o vamos a iniciar hoy día, ¿no es cierto?, es el modelo de Ballard. Nosotros en algún momento dijimos que el problema con Redlich-Kister y con el modelo de Margules y todos aquellos que están basados en correlaciones es que los parámetros no tienen sentido físico, no significan nada. No hay una correlación en el número, ¿no es cierto?, y alguna característica físico-química de la mezcla. Entonces, los modelos de Margules y los modelos de Redlich-Kister tienen ese problema. Los parámetros, los números de los parámetros no tienen sentido físico. Si yo miro el número del parámetro o de los parámetros, no puedo asociar a ninguna característica físico-química ese número. Es simplemente una expresión, una correlación, y por lo tanto es un ajuste matemático, ¿de acuerdo? Un ajuste numérico. Entonces, eso es un problema, porque en definitiva, cada conjunto de parámetros es específico para una mezcla en las condiciones que yo hice el ajuste. Fuera de las condiciones del ajuste, los números no sirven de nada. Eso es importante anotarlo por ahí. Yo no lo anoté en mi apunte, pero ustedes sí lo podrían aclarar, ¿no es cierto? Y esa es la característica de los modelos semi-empíricos. Fíjense que está indicado aquí, ¿no es cierto? Yo lo voy a escribir aquí de todas maneras, ¿no es cierto?, en los modelos semi-empíricos. Entonces lo voy a dejar escrito para que por ahí algunos, si no se acuerdan, ¿no es cierto?, es entonces los parámetros no tienen sentido físico. Entonces, los parámetros no tienen sentido físico de los modelos semiempíricos. No significan nada, es simplemente, ¿no es cierto?, el resultado del ajuste. Sí, lo mismo ocurre con Redlich-Kister, ¿no es cierto? También es un modelo semiempírico, por lo tanto los parámetros tienen la misma condición, ¿no es cierto? No significan nada. Entonces, lo que nosotros queremos ver hoy día es un modelo que es un modelo que llamamos predictivo, ya no es semiempírico, es un modelo predictivo, y esto lo comenzamos a ver en la clase que pasó, ¿no es cierto?, la inconclusa. Es un modelo predictivo porque lo que pretende hacer el modelo de Ballard es solo a partir de información de los componentes puros obtener las propiedades de la mezcla. Entonces, cuando decimos un modelo predictivo, ¿no es cierto?, entonces lo que estoy queriendo decir con esto, fíjense, lo voy a escribir aquí, ¿no es cierto?, entonces digo, con información, ¿no es cierto?, de componentes puros, entonces obtener propiedades de la mezcla. Esa es la idea de un modelo predictivo, es decir, yo voy a tener la información de los componentes puros y a partir de esa información puedo predecir lo que ocurre con la mezcla. Entonces, fíjense lo que hicimos aquí, que un poquito lo vimos el viernes, por ahí algunos se acuerdan. Fíjense que lo que hicimos fue, ¿no es cierto?, la definición de G de exceso como H menos P por S, esa es nuestra definición clara de G. Y a continuación definí el H, todo el mundo sabe que el H es suma P por B, así que no hay ningún problema, ¿ven? Entonces al final la G de exceso tiene tres términos, el U, PB y el TS. Entonces, Ballard propuso una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la hipótesis que propuso Ballard? Dijo, mira,
asumir, ¿no es cierto?, que las moléculas, en la geometría, la forma, ¿no es cierto?, recordar que cuando hablo de la forma, ¿no es cierto?, estoy hablando de la geometría, ¿no es cierto?, y cuando estoy hablando del tamaño, básicamente estoy haciendo referencia al peso molecular, ¿no es cierto?, el molecular weight. Entonces, Ballard, ¿no es cierto?, lo que dijo fue, mira, vamos a considerar sistemas donde las moléculas en la fase líquida o en general en el sistema binario, las moléculas tienen similar tamaño y similar forma, ¿no es cierto? La geometría significa moléculas globulares, moléculas alargadas, moléculas tipo dona, como el benceno, etc. Y hay interacciones atractivas y repulsivas, pero son moderadas. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve porque, en definitiva, no va a afectar el orden, ¿de acuerdo? Si yo tengo una cajita, ustedes imagínense, yo tengo una cajita con esferitas rojas y esferitas azules, ¿no es cierto? Si las esferitas rojas y esferitas azules están construidas de madera, y yo lleno la caja con esferitas rojas y esferitas azules y agito la caja, entonces lo que va a ocurrir con las esferitas rojas y las esferitas azules es que se van a ordenar completamente al azar. Es como si fuera una tómbola, ¿no es cierto?, con esferitas rojas y azules. Entonces yo lo que voy a tener es un mezclado totalmente al azar, ¿sí? Fíjense, ¿cuándo no sería al azar? Imagínense que las esferitas, en lugar de ser de madera, estuvieran construidas de algún metal, ¿no es cierto? Y que alguna de las esferitas, por ejemplo las rojas, ¿no es cierto?, estuvieran imantadas, ¿de acuerdo? Entonces, en la práctica, entre las esferitas rojas y las esferitas azules, ambas metálicas, las rojas imantadas, de alguna manera existiría algún tipo de, ¿no es cierto?, de preferencia para ordenarse, ¿de acuerdo? Entonces ya no sería al azar. ¿Por qué no sería al azar? Porque la atracción magnética intentaría ordenar todo lo que está dentro. Entonces, lo que nosotros decimos, haciendo esta mirada equivalente, es que cuando las moléculas, ¿no es cierto?, en la fase líquida interactúan, ya sea de atracción o de repulsión, pero son atracciones más bien bajas o moderadas, entonces no afectan el orden. Y esa es de alguna manera la segunda hipótesis, ¿no es cierto?, que considera Van der Waals. Van der Waals dice, mira, las moléculas de ambos componentes en la fase líquida son más o menos del mismo tamaño, más o menos de la misma forma. Se atraen o se rechazan, pero en definitiva no va a ser algo digamos, no va a ser algo relevante, va a ser moderado o bajo, ¿no es cierto? Aquí moderadas, yo agregaría o bajas, ¿no es cierto? De manera de que ¿no es cierto?, esa atracción o repulsión no va a afectar el orden, ¿sí? Fue todo, ¿no es cierto? Entonces, de manera que esa atracción o repulsión que es baja o moderada no afecta el orden es básicamente al azar. Entonces, la característica de que hay, ¿no es cierto?, moléculas de similar tamaño y de similar forma, a lo que lleva, ¿no es cierto?, es a que la entropía de exceso pueda ser considerada igual a cero. Entonces, este numerito, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta expresión igual a cero, ¿no es cierto?, lo que está diciendo es que en definitiva las moléculas son aproximadamente de la misma forma, del mismo tamaño, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, le va a dar una característica a la mezcla, un nombre a la mezcla, y lo que utilizaron, o como se conoce en la actualidad, es que cuando la entropía de exceso es cero, producto de similar tamaño y forma, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, similar tamaño y forma, ¿no es cierto?, entonces la solución, ¿no es cierto?, le ponemos como etiqueta solución regular. Entonces, dicho al revés, cuando una solución es regular, cuando el S de exceso es igual a cero. Cuando el S de exceso es igual a cero,
cuando nosotros tenemos similitud en el tamaño y en la forma. ¿Ven? Entonces, de alguna manera, o no de alguna manera, sino que se puede asociar. Entonces, fíjense, cuando tengo una solución regular, en la práctica lo que tengo es, ¿no es cierto?, una entropía de exceso igual a 0, y eso implica que hay similitud del tamaño y la forma, ¿ven? Estoy poniendo una rayita para que ustedes después puedan seguir la idea, ¿ven? Entonces, las soluciones son regulares cuando la S de exceso es 0, y la S de exceso es 0 normalmente cuando hay similitud en el tamaño y la forma, ¿ven? Entonces, esa fue la primera hipótesis de Van Laar. Y la segunda, ¿no es cierto?, él asumió que el volumen de exceso, ¿no es cierto?, es igual a 0. Entonces, la segunda característica o la segunda hipótesis que tomó Van Laar, dijo, mira, el volumen de exceso va a ser igual, absolutamente igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos hipótesis, ¿no es cierto?, son las hipótesis de Van Laar. ¿Qué es lo que hacen estas dos hipótesis? Lo que hacen estas hipótesis, ¿no es cierto?, finalmente es reducir, ¿no es cierto?, la cantidad de mezclas en las que voy a poder utilizar este modelo. Ahora, el asunto es una solución de compromiso. ¿Por qué es una solución de compromiso? Porque, ok, yo reduzco el conjunto de mezclas en las que puedo utilizar el modelo, ¿no es cierto?, pero lo que estoy ganando es que tengo un modelo predictivo. En el otro escenario sería, yo quiero un modelo que sirva para todos tipos de sistemas, pero en la práctica no es un modelo predictivo. ¿Se dan cuenta? Entonces es una solución de compromiso. Y Van Laar dijo, mira, si bien a lo mejor mi modelo va a servir para unos pocos sistemas, ¿no es cierto?, no hay ningún problema, yo estoy enfocado, o a mí me interesan esos sistemas. El resto no me interesa por ahora. ¿Ven? Entonces, lo que hizo Van Laar, él se enfocó en soluciones regulares, donde lo que significa, ¿no es cierto?, que la entropía de exceso es 0, y eso se logra porque hay similitud en el tamaño y la forma. Cuando nosotros tenemos soluciones regulares, cuando la S de exceso es 0, esto es lo que dijimos, hay mezclado al azar. Mezclado al azar significa que no hay una preferencia en el orden, que es todo al azar, como si fuera una tómbola con esferitas rojas y azules, luego las puede agitar y van a estar, digamos, en distintas posiciones, simplemente por azar. No hay nada que de alguna manera trate de orientar el orden. ¿Cuándo existiría una orientación del orden? Cuando hay problemas de tamaño y de forma y eventualmente hay fuerzas atractivas o repulsivas que son muy altas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, con estas dos hipótesis de Van Laar, resulta que la expresión con la que él propuso, él comienza a trabajar, ¿no es cierto?, indica que el S es 0, por lo tanto ese término desaparece, y el volumen de exceso también es 0, por lo tanto ese término desaparece, y fíjense que lo único que queda es que la G de exceso es igual a la U de exceso. ¿Ven? Entonces, el único resultado o de alguna manera el resultado final con el que tiene Van Laar, ¿no es cierto?, es decir, bueno, lo único que tengo es la U de exceso. Entonces, aquí está la definición de energía interna de exceso, que es la definición de propiedad de exceso. El valor real de la propiedad menos el valor de la propiedad calculado como solución ideal. Pero cuando nosotros ponemos la expresión para la energía interna como solución ideal, por ahí alguno se acuerda, es esta sumatoria que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando miro esa diferencia, me doy cuenta que es exactamente igual al cambio de energía interna por mezclado. O dicho de otra manera, la U de exceso va a ser igual al cambio de energía interna por mezclado. Entonces, el resultado de Van Laar, ¿no es cierto?, es que la G de exceso es igual a la U de exceso, pero la U de exceso además es igual al cambio de energía interna por mezclado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, calcular la G de exceso o encontrar un modelo para el G de exceso, en definitiva es encontrar un modelo para el cambio de energía interna por mezclado. Entonces,
Entonces, aquí está la idea que tuvo Van der Waals, ¿no es cierto? Yo les comenté probablemente el viernes, y recuerdo que así fue, esta fue la tesis doctoral de Van der Waals, ¿no es cierto? Por eso el modelo lleva su nombre. Entonces, lo que hizo Van der Waals es propuso una alternativa para calcular el cambio de energía interna por mezclado. Miren lo que es el cambio de energía interna por mezclado. El valor de la energía interna de la mezcla menos, ¿no es cierto?, los aportes de los componentes puros, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cantidad relativa, ¿no es cierto?, de cada uno, ¿sí?, a la composición. Entonces, miren lo que propuso Van der Waals. Van der Waals dijo, mira, esto es lo que tengo. Tengo el componente 1 puro y el componente 2 puro en fase líquida. Entonces, tengo la energía interna del componente 1 puro en fase líquida y la energía interna del componente 2 puro en fase líquida. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Lo que ocurre en la realidad es que si quiero calcular esta diferencia, debería ser la diferencia entre la energía interna de los componentes puros respecto, ¿no es cierto?, de la energía interna de la mezcla. ¿Ven? Aquí está 1 más 2, está en la mezcla, y por lo tanto aparece, ¿no es cierto?, el U de la mezcla, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es lo que debería ser. Y esto se llama plano real porque en la práctica es lo que ocurre, ¿ven? En este numerito que está calculado aquí debería ser, ¿no es cierto?, el U de la mezcla, ese, menos el U de los componentes puros, que son esos dos que están ahí, ¿ven? Entonces, en definitiva, eso es el delta U. Pero no lo puedo escribir así porque no tengo cómo calcularlo. ¿Por qué no tengo cómo calcularlo? Porque básicamente estos números absolutos no se conocen. Entonces, ¿qué fue lo que propuso Van der Waals? Van der Waals propuso aquí crear, ¿no es cierto?, un plano hipotético de gas ideal. Entonces dijo, mira, voy a generar un plano hipotético donde todo lo que ocurra en este plano que estoy indicando con la flechita es o verifica la condición de gas ideal. Este plano está en idénticas condiciones de temperatura y presión, ¿no es cierto?, que las condiciones, ¿no es cierto?, originales donde yo estoy haciendo la mezcla, ¿ven? Entonces es exactamente igual, ¿ven? Entonces, fíjense que esta es la realidad física, ¿ven? Esa es la realidad física, y entonces lo que dijo Ballard, dijo, bueno, vamos a usar esta característica que la energía interna es una función de estado, y por lo tanto, ¿no es cierto?, el camino real lo puedo descomponer en 3 caminos diferentes, ¿ven? Este es el camino real porque es el plano de la realidad, ¿sí? Lo dice ahí ¿ven? Entonces, la realidad, lo que está ocurriendo, en la realidad lo que está ocurriendo es esto, ¿ven? Fíjense, eso es lo que está ocurriendo en la realidad, está todo ocurriendo en fase líquida, y lo que propuso Van der Waals es lo siguiente, miren, tomar los componentes puros 1 y 2, ¿no es cierto?, y así puros, vaporizarlos y transformarlos en gases ideales, ¿ven? Entonces, lo primero que propuso Ballard es tomar los componentes puros en fase líquida, ¿no es cierto?, y vaporizarlos, ¿ven? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, ¿ven? Vaporizar los componentes puros, cada uno en forma individual, y los vamos a transformar en, ¿no es cierto?, el componente 1 como gas ideal y el componente 2 como gas ideal. A continuación, lo que voy a hacer es, voy a tomar estos gases ideales y los voy a mezclar, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer una mezcla de estos dos compuestos y los voy a transformar desde compuestos puros como gases ideales hasta, ¿no es cierto?, una mezcla, fíjense, de que, digamos, ahora es 1 más 2, que es, ¿no es cierto?, un gas ideal, ¿ven? Y a continuación, para alcanzar el estado final, ¿qué es lo que yo tengo que
superar, ¿no es cierto? Porque esta es la realidad física. Entonces, lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es tomar digamos, esa mezcla que está como un gas ideal y condensado, ¿saben? Voy a condensar la mezcla hasta que se transforme, ¿no es cierto?, desde una mezcla de gas ideal hasta una mezcla líquida, ¿ven? Entonces voy a generar una condensación, que es el camino que está en color rojo, ¿ven? Es una condensación de la mezcla 1 más 2, ¿no es cierto?, hasta transformarse en la mezcla líquida que yo tenía originalmente. Entonces, el camino que está dibujado en negro, en la práctica con este plano de gas ideal, que es hipotético, yo puedo buscar el camino que se me ocurra, ya estamos acostumbrados a los planos hipotéticos, en reacciones químicas, etc. ¿No es cierto? Entonces podría generar, fíjense, un mezclado, ¿no es cierto?, de una etapa en un mezclado ahora dividido en 3 etapas. Entonces, aquí está la ecuacioncita, de alguna manera, que representa eso, ¿ven? Este es el plano real, el mezclado en una etapa, y esa mezcla en una etapa la puedo, de alguna manera, ¿no es cierto?, la puedo representar, la puedo representar en la suma de A más B más C, que son los delta U que están ahí, ¿ven? Entonces, ¿qué va a hacer el delta U? La vaporización de un componente puro. ¿Qué va a hacer B? La mezcla de gases ideales. ¿Qué va a hacer C? La condensación, ¿no es cierto?, de esta mezcla, ¿ven? Entonces, eso es lo que propuso Van der Waals, cosa que nosotros en reacción química hemos visto muchísimas veces, ya sabemos, no hay ninguna emoción asociada a esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos cada uno de los términos? Violáceos, azul y rojo. Entonces, fíjense, ¿qué fue lo que propuso Van der Waals? Van der Waals dijo, ¿no es cierto? Van der Waals dijo, mira, esta es la vaporización de componentes puros, de líquido a gas ideal. Entonces, lo que voy a hacer es buscar el delta líquido vapor del componente 1, del componente 2, y aquí falta el componente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, del componente 2, y lo voy a ponderar por la composición. Y eso va a ser toda la energía necesaria para vaporizar un componente. No hay ningún problema. Después, lo que tengo aquí es una mezcla de gases ideales. O sea, tengo, ¿no es cierto?, el U de gas ideal menos la suma, ¿no es cierto?, de los componentes puros, ¿ven? De gas ideal. No hay ningún problema, ¿sí?, con ese término. Y el problema, ¿no es cierto?, el problema viene aquí porque lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es condensando una mezcla. Entonces, lo que estamos haciendo es llevando la mezcla desde gas ideal hacia líquido. Entonces, en definitiva, este número va a ser U del líquido, aquí abajo, menos el U del gas ideal, que es lo que está aquí arriba. Como bien sencillo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Van Laar? Van Laar dijo, bueno, tengo que calcular todos estos términos. Entonces dijo, ¿cómo calcular el cambio de energía interna, ¿no es cierto?, de un componente puro, o de vaporización de un componente puro? Yo no lo voy a hacer, está en el apunte, ¿de acuerdo? Pero aquí lo escribí. Miren, aquí escribí las 2 ecuaciones más importantes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las 2 ecuaciones más importantes? Esto lo vimos en la unidad 10. ¿Cómo calcular el cambio de energía interna de un componente puro en función de propiedades volumétricas? ¿Sí? Esto lo vimos en la unidad 10. ¿De acuerdo? Eso está en la unidad 10. Para que no lo olviden. Y aquí está, ¿no es cierto?, la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Todo el mundo sabe que está... ¿Pero por qué quieres salir? ¿Sí? Todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que está en la ecuación de Van der Waals.
sabe que esa es la ecuación del señor Van der Waals. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué fue lo que hizo Ballard? Agarró y dijo, bueno, mira, todo esto lo voy a hacer a una determinada temperatura, porque yo sé que la vaporización, la condensación, la sublimación, la cristalización o lo que sea, se da a temperatura constante. Bueno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese término es cero. Entonces, como aquí hay una derivada, y esto ya lo aprendimos en la unidad 10, entonces lo que voy a hacer, voy a tomar la ecuación de Van der Waals y la voy a derivar. Voy a derivar este término a volumen constante, como pide la ecuacióncita, lo voy a poner aquí. Entonces, voy a hacer una integración tal cual, ¿no es cierto?, estoy en esta condición, desde ¿no es cierto?, desde un volumen de líquido, que no sé cuál es, pero es un volumen de líquido, hasta, ¿no es cierto?, un volumen de gas ideal, ¿sí? Hasta una condición de gas ideal. Entonces, en la condición de gas ideal, el volumen, ¿no es cierto?, va a tender a infinito. Recordar que cuando quiero, para un componente puro, identificar un gas ideal, digo Z igual a 1, Z tiende a 1, o la presión tiende a infinito, ¿no es cierto?, o el volumen molar, perdón, la presión tiende a 0, o el volumen molar tiende a infinito. En este caso me conviene esta expresión porque estoy integrando en el volumen. Entonces voy a hacer una integral entre el volumen real del líquido y el volumen que tendría cuando fuera un gas ideal, ¿no es cierto?, que en la práctica tiende a infinito. Cuando hacen esa integral les queda algo tan sencillo como, ¿no es cierto?, el parámetro A de Van der Waals dividido por el volumen del componente puro en fase libre. No hay ningún problema. O sea, ¿qué significa esto que está en Violasio? Eso significa que yo podría obtener para cada uno de los términos, ¿no es cierto?, integrar y obtener, ¿no es cierto?, la energía interna de vaporización. ¿Sí? Esto es muy parecido a lo que hicimos en la unidad 10, así que no debería ser tan complicado. La segunda, digamos, lo que está dibujado en azul, la segunda etapa es el mezclado de gases ideales, pero ahí no hay ningún problema, el mezclado de gases ideales es cero, porque los gases ideales son soluciones ideales y el U del gas ideal siempre se puede escribir como esa ecuación, ¿no es cierto? Por lo tanto, la diferencia para cero puede eliminar un y entonces la pregunta de Ballard vino, ¿cómo calculo la condensación de la mezcla? ¿No es cierto? Entonces, la respuesta, ¿no es cierto? La respuesta ¿no es cierto? La respuesta de Ballard fue decir, mira, lo que podrías hacer, ¿no es cierto?, es calcular la expresión, ¿no es cierto?, como si se tratara de un componente puro, ¿no es cierto?, como si se tratara, aquí falta un signo menos, vamos a poner inmediatamente, ¿ven? Como si se tratara, porque esto es condensación, ¿ven? Como si se tratara, ¿no es cierto?, de una mezcla, una pseudo mezcla líquida. ¿Ven? Entonces, como si se tratara de una pseudo mezcla líquida. Y lo que hizo Ballard, ¿no es cierto?, usó, como les decía, la representación idéntica para componente puro. Ya estamos terminando. Entonces, aquí surge Van der Waals, y Van der Waals, ¿no es cierto?, ya nos había enseñado que existía lo que se llama la teoría de un fluido, ¿sí? Entonces, Van der Waals lo que dice es que el componente A de la mezcla se podía calcular a partir de una expresión basada en los componentes puros, ¿no es cierto?, utilizando lo que llamamos una regla de mezcla. ¿Se acuerdan? Esa era la regla de mezcla cuadrática. Lo vimos para la fugacidad de los gases. ¿Ven? Entonces, lo que hizo Ballard utilizó, ¿no es cierto?, esta regla de mezcla. Y de nuevo, en la regla de mezcla aparece el parámetro cruzado, el A12. Entonces, lo que hizo Ballard es preparar una regla o postular una regla de combinación, y la regla de combinación es, como lo habíamos comentado, ¿no es cierto?, el promedio geométrico, el producto, la raíz cuadrada del producto. ¿Ven? Entonces, con esa expresión,
lo que él puede hacer es poner esta raíz aquí dentro y después todo ese término, y después y después todo este término, ahí. Y lo que queda es el volumen del líquido, ¿ven? Este es el volumen del líquido. Entonces, ahí aparece la otra hipótesis de Ballard. ¿Por qué? Porque miren, el volumen de exceso, sabemos que es el volumen menos el volumen ideal. Esa es, ¿no es cierto?, la definición. Y la hipótesis de Van der Waal es que de Ballard, que la hipótesis de Ballard es que el volumen de exceso es cero, por lo tanto el volumen va a ser igual al volumen ideal. Y yo sé que los volúmenes ideales, ¿no es cierto?, los volúmenes ideales se pueden escribir como la sumatoria de las composiciones por los volúmenes de los componentes puros. Por lo tanto, el volumen del líquido, ¿no es cierto?, que va a ser ideal, en la práctica es igual a esa sumatoria. ¿Ven? Entonces, no había nada muy sofisticado. Entonces, el volumen del líquido se podía calcular porque el volumen de exceso era cero, por lo tanto, el del líquido era el del ideal, ¿no es cierto? Y esto es efectivamente, ¿no es cierto?, el volumen de una mezcla ideal. Si ustedes, fíjense por ahí, si alguien no recuerda eso, entonces podemos dibujarlo o recordarlo así. Ahí. Entonces, que el volumen ideal de solución ideal, ¿no es cierto?, en la práctica es todo eso. Entonces, se puede obtener esa expresión. Y una tercera hipótesis, ¿no es cierto?, que en definitiva es muy cercana a la realidad. Lo que hizo Ballard es asumir que los volúmenes molares de los componentes puros, ¿ven?, en fase líquida, eran prácticamente igual al covolumen P que aparece, ¿no es cierto?, en la ecuación de Van der Waals, que es ese numerito que está ahí, ¿no es cierto?, o también llamado volumen propio. Y esto en realidad es una aproximación que digamos, funciona muy bien, porque está asociada a la incompresibilidad de los líquidos. Es decir, al ser incompresibles los líquidos, es muy poco el volumen que podemos variar en un líquido, y básicamente el volumen que va a tener el volumen molar del líquido va a ser muy parecido al volumen propio que tienen las moléculas. ¿Por qué es muy parecido el volumen del líquido al volumen propio de las moléculas? Y básicamente porque en un líquido las moléculas están muy cerca, entonces los espacios vacíos son casi nulos, muy chiquitos. ¿Ven? Entonces, el volumen real de las moléculas y el volumen incorporando los espacios vacíos son prácticamente lo mismo. Miren, lo voy a dibujar porque es más fácil de ver. Miren, si imaginamos, ¿no es cierto?, un líquido, lo voy a tratar de dibujar aquí. Miren, si imagináramos un líquido, ¿no es cierto?, el líquido lo podríamos imaginar de esta manera. Miren, como aquí están las moléculas, ¿ven? Ahí están las moléculas del líquido, miren. Esas son moléculas del líquido, no va a ser muy bonito, pero da lo mismo. ¿Ven? Esas son las moléculas del líquido. Estoy tratando de llenar el espacio, un poco grande creo que no importa. ¿Ven? Miren, ahí está el espacio, las moléculas, ¿no es cierto? ¿Ven? Ahí están las moléculas del líquido. ¿Ven? Ahí estarían las moléculas del líquido, y lo que ocurriría es que nosotros podríamos decir o representar el volumen de cada molécula con su volumen propio o BI, ¿de acuerdo? Y lo que podría hacer, ¿no es cierto?, es tomar el volumen molar que tienen todas las moléculas. ¿Ven? Yo podría conocer cuál es el volumen molar, ¿no es cierto?, en fase líquida. Entonces, podría ser esa expresión. Pero lo que ocurre para los líquidos es que las moléculas están tan cerca, ¿no es cierto?, que fíjense que los espacios vacíos, y los voy a dibujar con rojo, ¿ven? Los espacios vacíos son muy pequeñitos. ¿Ven? Entonces, en un líquido los espacios vacíos son pequeñitos. Sí, estoy un poco exagerado, claramente, pero para que lo vean mejor, ¿ven? Miren, los espacios vacíos
¿no es cierto?, que quedan, más o menos son así. ¿Ve? Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que los espacios vacíos son tan pequeñitos, ¿no es cierto? Vamos a identificar estos espacios vacíos para que se vea, ¿no es cierto? Entonces, les voy a poner aquí. Esto es como el curso de fisicoquímica un poquito, ¿no es cierto? Esto es el vacío, espacios vacíos. Vamos a ponerlo bien. Entonces, estos son, ¿no es cierto?, un espacio vacío. Entonces, en la práctica, en el caso de los líquidos, ¿no es cierto?, estos espacios vacíos, ¿no es cierto?, esos espacios vacíos son prácticamente, ¿no es cierto?, cero. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del líquido, estos espacios vacíos, ¿no es cierto?, para el caso de los líquidos, ¿no es cierto?, tienden a ser, son, ¿no es cierto?, aproximadamente, ¿no es cierto?, cero. Entonces, para los líquidos, fíjense que en definitiva el volumen molar o el volumen que ocupa un mol de moléculas, ¿no es cierto?, y el covolumen, ¿de acuerdo?, son más o menos iguales porque los espacios que quedan entre moléculas son prácticamente, ¿no es cierto?, esos espacios vacíos son prácticamente cero. Si ustedes piensan en exactamente lo mismo para un gas, eso es totalmente lo contrario, porque los espacios vacíos en un gas son gigantescos, son muy muy grandes, ¿no es cierto?, comparado con los espacios que quedan con los volúmenes de las moléculas, ¿de acuerdo? En cambio aquí en un líquido, como las moléculas están todas tan compactadas, en la práctica es casi como si digamos, no hubiera vacío, ¿ves? Las moléculas están mucho más compactadas y casi no hay espacios libres, no hay volúmenes libres, espacios vacíos. Entonces, es diferente lo que ocurre con los gases. En los gases los espacios vacíos son brutalmente grandes, pero aquí no. Aquí la cosa es diferente. ¿Ve? Entonces, esa fue la hipótesis de Van der Waals. Esto uno lo puede verificar con datos, es muy sencillo. Pueden ir al NIST, buscar el volumen molar y al mismo tiempo buscar el parámetro B del componente puro y darse cuenta de que son números muy parecidos. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión, al reemplazar los volúmenes por los covolúmenes, queda algo así. Entonces, el cambio de energía, ¿no es cierto?, en el parámetro, digamos, en el tercer tramo, fíjense que, ¿no es cierto?, quedó A, que es todo lo que está aquí, la regla de mezcla con la regla de combinación, y abajo tenía el volumen molar del líquido, que lo acabo de escribir, ¿no es cierto?, y queda esa expresión de esa manera. Entonces, ya estamos terminando. Entonces, fíjense que la G de exceso, en definitiva, era delta U, que es lo que habíamos ¿no es cierto?, que es lo que habíamos encontrado. Entonces, puedo poner ahora todos los términos. Miren, esto es la vaporización de los componentes puros, ¿no es cierto? Esto es el mezclado de gases ideales, y aquí hay un error de signo, ¿no es cierto?, porque tiene que ser un signo menos. ¿De acuerdo? Y entonces, como es una condensación, tiene que haber, ¿no es cierto?, un signo menos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ustedes pueden hacer, digamos, si alguien está interesado y le gusta la matemática, pero uno puede agarrar todo esto y mágicamente, bueno, no es tan mágico, es simplemente una habilidad, digamos, con la geometría, con el álgebra, demostrar que la suma de este término más este se transforma, ¿no es cierto?, en esta expresión que está dibujada en negro. Parece mentira, pero así es. Sí, si uno trabaja un poquito con esto, ¿no es cierto?, yo en algún lugar de mi historia, del pasado, hice la demostración en un curso de posgrado, me dijeron, tienen que mostrar que esto efectivamente es lo que propuso Ballard, ¿no es cierto? Y efectivamente uno demuestra que esta suma, aunque parezca increíble, se transforma en esta cosa que está. ¿De acuerdo?
Entonces, esta fue una expresión para la G de exceso absolutamente predictiva. Fíjense que los únicos parámetros que tengo son A y B. Son los parámetros de los componentes puros de Van der Waals. O sea, era de alguna manera una de las primeras, o fue la primera expresión de G de exceso predictiva, donde los parámetros A y B yo los podía calcular de antemano, en forma anticipada, independiente, sin la necesidad, ¿no es cierto?, de información de la mezcla. Aquí daba exactamente lo mismo la mezcla, porque teníamos el A y el B que se pueden calcular sin ningún problema. Entonces, fue, ¿no es cierto?, la primera G de exceso, el primer modelo de G de exceso predictivo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no tengo que saber nada de la mezcla. Ahora, lo que se suele hacer con el modelo de Van-Laar, en términos, digamos, de presentación, es hacer un cambio de variables. Normalmente a este paréntesis al cuadrado, que es tan feo, digamos, lo vamos a identificar como lambda, eso es lo más común, ¿de acuerdo? Y entonces lambda minúscula, entonces nosotros lo que vamos a hacer es incorporar, vamos a redefinir un parámetro que va a ser el lambda 1,2 mayúscula, y el lambda 1,2 mayúscula va a ser B1 sobre RT por lambda, ¿ven? El B1 por todo este corchete al cuadrado, que debería estar aquí, pero digamos, voy a usar la representación lambda, y ¿no es cierto? El lambda mayúscula, ese delta sin palito abajo, es un lambda mayúscula. El lambda mayúscula 21 definido de esa manera. Entonces, lo que me doy cuenta de aquí es que estos lambda que voy a mirar, ¿no es cierto? En definitiva, fíjense que tienen esta forma. Son constantes divididos por RT. O sea, si yo agarro el B por el B por el lambda, ¿no es cierto? Es solo constantes dividido sobre RT. ¿eh? Entonces, cuando hago esa transformación, y esa transformación la incorporo en la G de exceso, aunque yo sé que cuesta creer, pero créanme que eso es así, esta expresión con estos cambios variables se transforma en una cosa tan bonita como la que tengo acá. ¿Ven? Donde es muy sencilla, pero faltó un slash que se borró o lo comí o lo que sea. No, ¿ven? Faltó ese slash. ¿Ven? Entonces lo puedo escribir de esa manera. Hay gente que no le gusta así, entonces lo podemos escribir. Lo podemos escribir como así, para que nadie se pierda. Sobre la 21, ¿de acuerdo? Y aquí 12. Entonces, más x2 por lambda 2. Ahí es más fácil. Entonces, ¿ven? Ahí aparece, es una forma reparametrizada con los lambda, ¿no es cierto?, del modelo de G de exceso de Van-Laar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esta expresión la utilizo, ¿no es cierto?, para calcular los logaritmos de gamma, y ahí, digamos, tengo que recordar, por ahí también, si lo tienen por ahí guardado, ¿no es cierto?, que para poder encontrar el logaritmo de gamma tengo que hacer esa derivada, la derivada de n por g de exceso, etcétera, etcétera. Pero eso lo podría hacer, de hecho se hace y eso no es muy complicado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hago esa derivada, con lo que me encuentro es que puedo conocer el logaritmo natural de gamma 1 en función de x1, x2 y estos parámetros lambda, que son estos de aquí, que tienen b, que tiene todo eso al cuadrado. ¿ven? Entonces puedo de alguna manera calcular el lambda gamma 1 y el lambda de gamma 2 a partir de las expresiones. Entonces, el modelo, ¿no es cierto? El modelo de Van-Laar tiene la gran ventaja que si yo necesito calcular un coeficiente de actividad, no necesito datos de la mezcla, solo necesito conocer el lambda mayúscula, que es el B, y el lambda minúscula, que incorpora el B y el A. Y es todo de componentes puros, ¿no es cierto? Solo propiedades de componentes puros.
Entonces, eso a lo que ayuda, ¿ven? Entonces, lo voy a escribir de nuevo para que por ahí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces, un poquito lo que habíamos escrito antes, lo voy a repetir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, ¿no es cierto?, propiedades de mezcla a partir, ¿no es cierto?, obtenida con información, de compuestos puros. Profe, Señor, los cambios de variable, ¿por qué están multiplicados? Por lambda y es P1 RT lambda. Eso no parece un lambda, parece un T. y en este caso el lambda mayúscula 1, 2 y lambda mayúscula 2, 1 dejan de ser iguales, ¿cierto? Sí, dejan de ser iguales porque el B1 y el B2 son diferentes. Y los Ya. lambda, el lambda es común. El lambda minúscula es común, pero el B1 y el B2 son distintos. Gracias. De nada, señor. Buena pregunta. Obtenida con información. ¿Para qué? Pues con información. De compuestos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poquito la idea. Ahora, esto parece un mundo mágico, pero lo que se demuestra es que el modelo de Van Laar no es bueno, no funciona bien. ¿Y por qué no funciona bien? Por una razón muy simple. Utiliza las constantes de Van der Waals para el cálculo de los lambda mayúsculas, y las constantes de Van der Waals en realidad no son buenas porque numéricamente la ecuación, probablemente la profesora Tania les dijo, pero la ecuación de Van der Waals en términos numéricos no funciona bien. De acuerdo, conceptualmente sí, pero numéricamente no. Y como el modelo de Van Laar tiene las constantes de Van der Waals, entonces el modelo de Van Laar también deja de funcionar bien. Entonces, es muy bonita la idea, muy romántica, ¿no es cierto?, muy sofisticada, dan ganas, digamos, de aplaudir cuando uno ve esto, pero lamentablemente en la práctica no funciona bien. Insisto, ¿por qué no? Porque utiliza estos números, y estos números no son buenos, no caracterizan bien al sistema. El A11, que es las interacciones entre especies químicas 1, no son buenas con Van der Waals, porque el modelo de Van der Waals no funciona bien. Y el B1 y el B2 tampoco representan realmente el covolumen real de una mezcla, porque en definitiva el modelo de Van der Waals, ¿no es cierto?, no representa bien esa mezcla. Entonces, no funciona bien. ¿Sí? Entonces, muy romántico y muy bonito, pero no funciona bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y esto sí resulta muy práctico, y por eso estudiamos Van Laar. Lo que se puede hacer es decir, mira, en el mundo, digamos, ideal, yo no lo puedo usar porque los parámetros de Van der Waals no funcionan. Pero en el mundo real, lo que podría hacer es olvidarme de los parámetros y decir que el lambda 21 y el lambda 12 son parámetros ajustables. Son parámetros ajustables. Entonces, lo que hago es decir, bueno, hago exactamente como venía haciéndolo, ¿no es cierto? Y mira, es decir, el lambda 12 y el lambda 21 los ajusto a partir de la situación experimental. Entonces, es un camino, digamos, que no termina siendo tan feliz como me gustaría, pero el modelo de Van der Waals, pero el modelo de Van Laar con parámetros ajustados es muy sencillo y funciona muy bien. ¿De acuerdo? Funciona muy bien, entonces es muy apreciado, pero, insisto, cuando nosotros hacemos todo el trabajo de ajustar este modelo, ¿no
es cierto?, a la información experimental del equilibrio, no con los parámetros originales de Van der Waals, porque no sirven. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que llamamos, ¿no es cierto?, esa es de alguna manera la utilidad que tiene el modelo de Van Laar. Aquí uno lo que puede hacer, ¿no es cierto?, es calcular los coeficientes de actividad de ilusión infinita, eso ya lo hemos comentado, ¿no es cierto? Sabemos que el logaritmo de gamma 1 a dilución infinita es cuando x1 tiende a 0, la cosa se hace muy sencilla. Miren, cuando el x1 tiende a 0, todo eso desaparece, el x2 tiende a 1, así que es muy fácil decir que el logaritmo natural de gamma 1 a dilución infinita no va a ser otra cosa que el lambda 12 y el logaritmo natural del gamma 2 a dilución infinita, el logaritmo natural de gamma 1 a dilución infinita va a ser a 12, ¿no es cierto? Cuando esto tiende a 0, esto tiende a 1, desaparece. Y el logaritmo natural de gamma 2 a dilución infinita va a ser lambda. Cuando el x2 tiende a 0, desaparece, el x2 tiende a 1 y queda nosotros dijimos que los coeficientes de actividad de ilusión infinita iban a ser muy importantes, que de hecho los íbamos a estar constantemente, digamos, tratando de calcular. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es interesante. ¿Ok? Y el último modelo que vamos a ver, que es un modelo un poquito más conceptual, porque nos va a ayudar, digamos, a entender otras cosas, es un modelo que propusieron al mismo tiempo dos señores en distintos lugares, el señor Scatchard y el señor Hildebrand. Entonces se llama el modelo Scatchard-Hildebrand de soluciones regulares. Estos dos señores fueron los que propusieron la teoría de solución regular, y de hecho yo creo que tengo ese libro, tengo el libro original de circular de mi biblioteca. Si no se lo presté a alguien o alguien se lo llevó, yo debería tener ese libro de estos jóvenes. Pregúntenme dónde. Pero teoría de soluciones regulares. Ya. No lo veo, pero es un libro delgadito que debería estar, que siempre lo estoy leyendo, debería estar como a la mano. Puede que lo haya sacado. Ya, okay, no importa, no encontré el libro, pero no pasa nada. Entonces, estos señores propusieron la teoría de solución regular. Entonces, aquí vamos a ver algunas cosas más que el modelo como tal, algunos elementos de fisicoquímica que nos van a ser de utilidad. Miren, nosotros cuando vimos la fisicoquímica de las mezclas, hicimos referencia a la afinidad, ¿se acuerdan? Que en los sistemas de tipo 1, tipo Raoul, la afinidad es más o menos igual, hay una tablita de hecho, ¿de acuerdo? Y dijimos, en los sistemas de tipo 2, la afinidad por los componentes de la misma especie es mayor que la afinidad por especie diferente, y en tipo 3 es al revés, ¿cierto? Entonces, nosotros asociamos la afinidad con el coeficiente de actividad. Y el coeficiente de actividad lo tenemos asociado con G de exceso. Entonces hay todo aquí, digamos, de alguna manera una mirada que parte desde una digamos, definición muy simplista, muy simple de un concepto de afinidad, qué moléculas son más afines, ¿no es cierto? Eso lo traducimos en un coeficiente de actividad. Nosotros mencionamos esto y dijimos que la afinidad podía ir en una dirección o en otra,
Y dijimos, bueno, cuando quiero calcular el coeficiente de actividad, utilizo el G de exceso. Entonces, en definitiva, afinidad molecular, coeficiente de actividad y G de exceso, ¿no es cierto? Todo eso están emparentados. Pero aquí viene lo interesante porque voy un paso más allá. La G de exceso, yo sé que es el H de exceso y el T por S de exceso, que es su definición. Entonces, cuando estoy pensando en la afinidad molecular, yo voy a indicar dos características. Primero, las interacciones de atracción-repulsión. Entonces, cuando quiero saber si las moléculas son más afines entre de la misma especie, moléculas de la misma especie o moléculas de especie diferente, entonces, una de las cosas que miro es, ¿no es cierto?, cómo son las interacciones atractivas y repulsivas. Esto, atracción y repulsión, están asociados a un efecto claramente energético, ¿no es cierto? Energías potenciales, ya sea atractivas o repulsivas. Y en el caso, ¿no es cierto?, del efecto energético, lo represento o lo voy a representar por el H de exceso. ¿Ven? El H de exceso va a ser de alguna manera, en esta expresión, el término que va a tener en cuenta, ¿no es cierto?, el efecto energético. ¿Ven? Y la afinidad también tiene que ver en la distribución relativa de las moléculas. Esto que está escrito en negro, de esta manera, es una forma muy elegante y sofisticada de decir el, ¿no es cierto?, ordenamiento de las moléculas, ¿no es cierto?, la distribución de moléculas, cómo se ordenan las moléculas, ¿no es cierto? Y eso, esta distribución relativa de moléculas, mayoritariamente, porque también involucra, digamos, a la energía, pero mayoritariamente está, digamos, definida de acuerdo a cómo es el tamaño y a cómo es la forma de la molécula. Recordar que tamaño es peso molecular y forma la geometría, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del peso molecular y la geometría de las moléculas, va de alguna manera, ¿no es cierto?, a afectar cuán afín o no afín son moléculas. Y la distribución relativa entre moléculas, la distribución espacial relativa entre moléculas, efecto de tamaño y forma, ¿no es cierto? Voy a agregar la palabra espacial, porque, o distribución volumétrica, si ustedes quieren. Vamos a agregar volumétrica, para que quede volumétrica. ¿Ven? Hay una distribución volumétrica relativa entre las moléculas. Eso va a estar asociado con el término T por S de exceso. ¿Ven? Entonces, cuando miro la G, en realidad lo que estoy mirando es un efecto de tipo energético. ¿Ven? Aquí hay un efecto de tipo, esto representa un efecto de tipo energético. ¿Ven? Energético, ¿ven? Ahí. Un efecto de tipo energético. Y este otro producto, ¿no es cierto?, el producto de la temperatura por la entropía, ¿no es cierto?, un efecto de tamaño y forma. ¿Ven? Tamaño y forma. ¿Ven? Entonces, eso es lo que está. Y la energía libre de Gibbs, finalmente lo que toma es todo. Tiene en cuenta cómo es la energía de interacción entre las moléculas, cómo es el tamaño y la forma. Entonces, lo que es posible hacer, a ver si es que... entonces, lo que es posible hacer, miren, es hacer una especie de escala para la G de exceso, miren, una especie de escalita para la G de exceso, que es la que traté de dibujar aquí. Miren, ¿ven? No soy muy bueno con el dibujo, pero miren, aquí hay una G de exceso. Entonces puse dos límites, miren. Puse un límite cuando la G de exceso es igual al H de exceso. Si G de exceso fuera solo igual a H de exceso, significa que el S de exceso es cero, ¿no es cierto? El S de exceso es cero y por lo tanto ese término desaparece. El T nunca puede ser cero, claramente. El S de exceso es el que es cero, ¿verdad? Entonces, si el G de exceso fuera igual al H de exceso, entonces
aquí en este extremo estoy en una condición de solución regular. ¿Ven? Y si por alguna razón que todavía no entiendo, el G de exceso fuera igual a T por S de exceso, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, fíjense, el G sería igual a T por S de exceso, y entonces el H de exceso, el efecto energético, debería ser cero. Entonces, ¿por qué es interesante de alguna manera esta escala? Porque presenta los dos extremos. Un extremo, ¿no es cierto?, que es el de la solución regular, ¿no es cierto?, donde solo hay efecto energético. Y el otro extremo, eso que se llama solución atérmica, ¿no es cierto? En una solución atérmica no hay ningún efecto energético, todos los efectos son por tamaño y forma. Entonces, yo podría, de alguna manera, identificar, ¿no es cierto?, a la solución con la que estoy trabajando entre estos dos extremos, como una solución donde el tamaño y la forma no interesan, regular, y en el otro extremo una solución donde las interacciones o el efecto energético, ¿no es cierto?, no interesa, solo interesa el tamaño y la forma. ¿Ven? Entonces, estos dos terminan siendo, ¿no es cierto?, los dos extremos. ¿Qué es lo que ocurre con las mezclas en general? Y eso yo lo traté de escribir aquí. Bueno, en general, la mayoría de las soluciones están aquí en el medio. No son ni del todo regulares, ni son del todo atérmicas, sino que están por aquí. ¿Ven? En algún lugar están los dos términos, el H y el TS, pero dependiendo de la solución voy a estar un poquito más desplazado hacia el regular o un poquito más desplazado hacia atérmico. Pero en definitiva las soluciones reales siempre están aquí en la zona intermedia. Lo que es interesante, ¿no es cierto? Y aquí conectamos un poquito con lo que ya habíamos visto, es que los sistemas de tipo 2, recordar que los sistemas de tipo 2 tienen gamas mayores que la unidad, en general, por favor, esto es muy importante, esa palabra en general es muy importante porque son todas, ¿no es cierto? Son todos resultados sobre la base de una mirada de la experiencia, pero en general, los sistemas de tipo 2 con mayor frecuencia, quise ser muy preciso, frecuentemente, en general, frecuentemente, van a, ¿no es cierto?, van a estar o están, ¿no es cierto?, están posicionados en las cercanías del extremo regular. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuando se trata de sistemas de tipo 2, los sistemas de tipo 2, ¿no es cierto?, no van a estar en la zona media, sino que van a estar más bien, ¿no es cierto?, enfocados o con una tendencia a ir hacia la izquierda, hacia la solución regular. ¿Ven? Entonces, como si pudiéramos hacer esto, miren, que las soluciones de tipo 2, las mezclas de tipo 2 con las que hemos trabajado, ¿ven?, van a tener una tendencia a ir hacia la zona, ¿no es cierto?, que llamamos de solución regular. ¿Ven? Entonces, eso es lo que pasa con las soluciones de tipo 2. Tienen una tendencia mayor a estar más cerca de solución regular. Y por supuesto, como no podía caber de otra forma, las soluciones de tipo 3, ¿no es cierto?, tienen la cercanía, es más probable, hacia el extremo atérmico. Entonces, cuando tengo sistemas de tipo 3, con los sistemas de tipo 3 lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hay una mayor probabilidad de ir hacia la derecha. ¿Ven? Entonces, esto es de tipo, ¿no es cierto?, 3. ¿Ven? Eso es la probabilidad. Entonces, ¿ven? Entonces, eso es lo que uno, digamos, más o menos espera. ¿Ven? Los sistemas de tipo 2 que conocemos van a tener una mayor tendencia a ir hacia la izquierda, y los sistemas de tipo 3 una mayor tendencia a ir hacia la zona, digamos, atérmica. Eso no son palabras santas, no son palabras sacrosantas, pero en definitiva, digamos, es un poquito como ocurre, ¿de acuerdo?
Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, en la teoría de Scacha-Hildebrand, ¿no es cierto? ¿Por qué puse HS? ¿Qué onda? Scacha-Hildebrand. ¿Por qué puse HS? Nada que ver, esta es otra cosa. Mal de la cabeza. ¿No es cierto? Entonces, ya vamos a terminar, con esto ya quedamos. Entonces, la teoría de Scacha-Hildebrand, y mire qué entretenido entropía esta. Scacha-Hildebrand, ¿no es cierto? Además, ellos, igual que Ballard, asumieron que el B de exceso también era cero, ¿no es cierto? Y que en realidad en la práctica ellos tomaron el resultado de Ballard. Si yo quiero ser preciso, yo digo que Scacha-Hildebrand lo que hicieron fue tomar el resultado de Ballard. Entonces, el resultado de Ballard ya sabíamos que el G de exceso era delta U. Entonces, ¿dónde cambia la cosa? La cosa cambia aquí, miren. Aquí está el resultado que lo copié exactamente igual a lo que había obtenido Ballard. ¿Dónde está la diferencia con Scacha-Hildebrand? Lo que ellos hacen es decir, no voy a calcular los delta U con Ballard, con Van der Waals y ecuaciones raras. Ellos simplemente dicen, mira, voy a buscar este número, ¿no es cierto?, como información experimental a una temperatura conocida. Más fácil. No voy a tratar de calcularlo con el A dividido por el volumen, no, nada de eso. Simplemente voy a ir a la literatura y voy a buscar un valor experimental. ¿Cuánto vale? A una determinada temperatura, ¿cuánto es el número? O sea, si yo estoy en un sistema, no sé, a 40 grados, voy a ir a mirar ese número a 40 grados. Y listo, se acabó el problema. ¿Ok? ¿No es cierto? Y en el caso de la mezcla, entonces ellos propusieron una especie de regla de mezcla. Miren la regla de mezcla que proponen, es como bien sofisticada. Fíjense, ellos dicen que la condensación de la mezcla, o en este caso la vaporización, porque ahí está con signo negativo para que sea condensación, va a ser un promedio ponderado, ¿de acuerdo? Un promedio ponderado en composición de la raíz cuadrada, una cosa bien sofisticada, miren, el volumen del líquido del componente 1 puro, la energía interna de vaporización del componente 1 puro y del volumen de la mezcla líquida, que como el volumen de exceso es cero, lo puedo calcular a partir de esta manera. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que todos estos términos, de acuerdo a Scacha-Hildebrand, son valores experimentales, o sea, son resultados conocidos. Este es el volumen molar del componente 1 puro experimental, el delta U de vaporización experimental, el volumen líquido molar del componente puro experimental, el delta U o la vaporización, el delta U de vaporización del componente 2 puro experimental. ¿De acuerdo? Entonces, ellos sugieren o proponen calcular el delta líquido vapor a partir de este arreglo matemático, ¿ven? Donde están las composiciones de la mezcla. Y por supuesto es el volumen del líquido de la mezcla que se calcula así. Entonces, lo que deberíamos hacer es tomar esto que está en color rojo y reemplazarlo ahí, ¿ven? O sea, agarro toda esta cosa que está al cuadrado y la subo ahí. Entonces quedaría estos dos términos menos todo esto que está aquí. Entonces, cuando voy a poner eso, es la crema, porque digamos, son unas raíces cuadradas de la suma elevado al cuadrado. Entonces, Scacha-Hildebrand lo que hicieron fue proponer un cambio de variables, una reparametrización. Y lo primero que definieron fue la fracción volumétrica. Fíjense, y definieron la fracción volumétrica muy simple, el volumen molar del componente en fase líquida sobre el volumen molar de la mezcla. Eso. Ahí no hay nada, digamos, sofisticado. Es el volumen molar del componente puro, volumen molar de la mezcla. Y definieron, ¿no es cierto?, la relación de la energía, el cambio en la energía interna de vaporización dividido por el volumen molar del componente puro con un nombre, digamos, bien sofisticado,
que se llamó densidad de energía cohesiva, ¿no es cierto? Se llama densidad de energía cohesiva, o el nombre más común que tiene, ¿no es cierto? Como probablemente si alguien en el futuro lo va a necesitar, también llamado parámetro de solubilidad. Así se conoce también, solubilidad. Solubilidad. Entonces, se conoce como densidad de energía cohesiva, ¿no es cierto? O parámetro de solubilidad. Ahora, la pregunta que uno sería, ¿de dónde viene el nombre densidad de energía cohesiva? Miren, si nosotros agarráramos y transformáramos esta expresión en términos de las unidades, de lo que hay aquí adentro, miren las unidades que voy a tener. La energía interna, ¿no es cierto? En la práctica son joule, en este caso por mol, ¿ven? Y el volumen molar, ¿no es cierto? Tiene las unidades metros cúbicos por mol, ¿ven? Esas son las unidades que me quedan. Por supuesto que los moles se van a cancelar, ¿no es cierto? Y lo que va a quedar, ¿no es cierto?, es la relación joule sobre metros cúbicos. Fíjense, esto es una densidad, ¿ven? La densidad en masa es los kilos por metro cúbico. La densidad molar son los moles por metro cúbico. Cuando tengo energía sobre metros cúbicos, tengo densidad de energía, ¿ven? Entonces, esto representa la densidad de energía, ¿ven? Entonces, cuando digo densidad de energía, es energía por unidad de volumen, ¿ven? Eso es lo que lo tienen que recordar. ¿Y por qué se llama cohesiva? Quizás, no sé si por ahí lo recuerdan. Yo lo voy a dibujar y lo voy a borrar después porque esto es de termo 1. Pero normalmente lo que hacíamos era calcular el delta H de vaporización, ¿no es cierto? Y nosotros decíamos que eso, digamos, para entenderlo, entonces tomábamos, ¿no es cierto?, un mol de líquido, ¿ven? Tomábamos un mol de líquido y lo vaporizábamos, y lo que sabíamos es que se iba a transformar, ¿no es cierto?, en un mol de vapor, ¿ven? Entonces, eso es la vaporización. Y entonces, cuando nosotros escribíamos el delta H de vaporización y considerábamos la definición, y esto insisto porque yo creo que probablemente, ¿no es cierto?, lo vieron con la profesora Tania, porque yo se lo enseñé a ella en algún momento, hace muchos años atrás, y le pareció muy interesante, así que imagino que lo debía recordar, o si no me avisan y le digo. Entonces, aquí hay dos tipos de energía. Entonces, fíjense, esta es la energía, ¿no es cierto?, que recibe el líquido para vaporizar, ¿ven? Entonces, esa es la energía que se le entrega al líquido para vaporizar. ¿Y qué es lo que hace el líquido con esa energía que recibe? ¿Ven? Esa energía que probablemente venía a través del mecanismo de calor, ¿ven? Es lo más probable, que nosotros agregamos energía a través del mecanismo de calor, y esa energía, por supuesto, fue, ¿no es cierto?, es el cambio de energía. Entonces, ¿en qué se transforma esa energía? Miren, esa energía se transforma en dos cosas. Primero, ¿no es cierto?, el delta U. Entonces, modifica la energía interna del líquido. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, lo que hace esta energía, ¿no es cierto?, en la práctica es, mira, yo tengo las moléculas, ¿no es cierto?, en fase líquida, como lo dibujamos hace un rato, muy cerca, ¿no es cierto?, de esta manera, donde la energía de cohesión, no sé cómo se escribe cohesión, pero no importa, ¿ven? Donde la energía de cohesión predomina en el líquido, y entonces lo que yo hago es entregarle energía al líquido, y lo que hace esa energía es excitar estas moléculas de manera, ¿no es cierto?, en que las moléculas vayan a la fase vapor, ¿ven? Y ahora, ¿no es cierto?, la energía de cohesión que existía en el líquido, cohesión, ¿no es cierto?, esa
digamos, esas fuerzas de cohesión que mantenían el líquido muy unido, ¿no es cierto?, ahora han desaparecido. ¿Ven? Entonces, una parte de la energía se utiliza para vencer las fuerzas de cohesión que mantienen las moléculas del líquido todas juntitas. ¿Ven? Y hay otra parte de la energía que se necesita para, ¿no es cierto?, que este molde líquido genere un espacio en la fase vapor. Porque cuando se produce la vaporización, ¿no es cierto?, lo que va a hacer el molde líquido para producto de la ruptura de la fuerza de cohesión se va a expandir. Pero para lograr expandirse tiene que desplazar, ¿no es cierto?, una serie de otras moléculas de la fase vapor para generar su propio espacio. ¿Ven? Entonces aquí, ¿no es cierto?, hay una especie de trabajo de compresión, expansión. En este caso sería de expansión. Entonces hay un trabajo de expansión que se tiene que hacer en la fase vapor para separar todas las moléculas. Entonces, cuando le entrego energía a un líquido para vaporizarlo, el líquido gasta parte de esa energía en romper, en deshacer las fuerzas de cohesión que mantienen la estructura del líquido y, ¿no es cierto?, otra parte de la energía para poder, ¿no es cierto?, hacer un trabajo de expansión y generar su propio espacio, ¿ven?, ahí en la fase vapor. Esa es la razón de por qué siempre calculamos delta H y no solo delta U. ¿Ven? Entonces, ¿por qué se llama densidad de energía cohesiva? Porque esto lo que está representando es, como lo dibujé aquí, la energía que se requiere para romper las fuerzas de cohesión que mantienen la estructura del líquido. Entonces, por eso se llama densidad de energía cohesiva. Madre mía, se me fue la razón. 3 minutos más y terminamos, porque además me cansé. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la energía que se requiere, ¿no es cierto?, para mantener la energía de cohesión que se requiere para mantener la estructura del líquido. Entonces, cuando yo hago esto en la práctica, estoy rompiendo esas fuerzas de cohesión, y para eso necesito energía. ¿Ven? Y por eso se llama densidad de energía cohesiva. Por supuesto que esa es la raíz cuadrada y todo lo que ustedes quieran, pero eso es otra historia, la razón, mucho más profunda que no viene al caso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se llama densidad de energía? Porque es energía por unidad de volumen. Todo lo que sea por unidad de volumen se transforma, ¿no es cierto?, en densidad. Sí, eso no lo olviden, porque no es solo para esto, para todo. ¿No es cierto? Cuando se trata de densidad, significa por unidad de volumen. ¿Ven? Por unidad de volumen. Y de energía cohesiva, porque en definitiva esta es la energía que se requiere para vencer las fuerzas de cohesión que mantienen la estructura de los líquidos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este cambio de variables, uno puede generar un modelo. No lo vamos a ver ahora porque quiero tomar 2 o 3, lo vemos el jueves, ¿de acuerdo? Pero nos falta nada. O sea, cuando digo nada son 4 líneas, así que 3 líneas de hecho, así que lo vamos a dejar hasta aquí, porque si no se van a morir, hace calor, es verano, es enero, estamos todo igual. Cristóbal Gómez, el ayudante, me pregunta, él tenía ayudantía a las 2, me pregunta, y me gustaría opiniones, ¿no es cierto?, si hace ayudantía hoy o eventualmente la reprograma otro día, y si es hoy, ¿a qué hora sería? Opiniones. Yo creo que otro día, profesor. Ya sí. ¿Alguna otra opinión además de la señorita Carla? Opino lo mismo, profe. La señorita Camila opina lo mismo. Tenemos 2. Yo soy 3 con usted. ¿Otra opinión? Ya. A la 1, como en los martilleros, cuando hacen un remate. ¿Otra opinión a las 2? Quedó para otro día. Okay. Él se va a poner de acuerdo con usted. Muchísimas gracias. Valoro el esfuerzo. Sé que en Santiago hace calor, que es verano. Estamos todos cansados, incluyo.
etcétera, etcétera, pero agradezco que hayan estado y valoro la paciencia. Nos vemos siempre. Adiós. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe.